Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. De hecho, la mayoría de los medios justamente destacan el hecho de que fue un electorado variopinto, el que votó, confió, se identificó con el discurso de Donald Trump. Leo, por ejemplo, de France 24, que Donald Trump consiguió una victoria decisiva en un país profundamente dividido. Esa es una realidad con la que va a tener que lidiar. Su regreso a la Casa Blanca, para algunos inesperado y para otros inevitable, se produce 4 años después de su derrota en las urnas, lo cual nunca reconoció públicamente. Tras sortear un proceso de impeachment, una condena por 34 delitos graves y sobrevivir a 2 intentos de asesinato, Trump vuelve a ocupar la oficina oval y se convierte en el presidente de mayor edad en asumir el cargo a los 78 años. Y la noche del 3 de noviembre de 1969, repasa este medio interesante, el entonces presidente Richard Nixon se dirigió al país en cadena nacional apelando a lo que llamó la mayoría silenciosa de estadounidenses, aquellos que no se habían unido a las protestas contra la guerra de Vietnam, ni a la contracultura, ni a las manifestaciones públicas. Cito: esta noche a ustedes, eso fue lo que dijo, la gran mayoría silenciosa de mis compatriotas estadounidenses, les pido su apoyo. El término mayoría silenciosa, tan popularizado como controvertido, ha sido adoptado por sectores conservadores y algunos regímenes totalitarios para describir a grupos que rara vez se manifiestan públicamente pero que se hacen sentir en las urnas. Desde la dictadura de Franco en España hasta diversas generaciones de movimientos conservadores en el mundo, muchos han encontrado en este concepto un respaldo para sus causas. Y los recientes resultados electorales en Estados Unidos, subraya France 24, que otorgan una segunda oportunidad a la administración republicana contra pronósticos y sondeos que apuntaban a un empate supuestamente técnico, con una leve ventaja incluso para Kamala Harris, invitan al análisis de los factores de esta victoria. Y por eso estamos nuevamente hoy tratando el tema ahora con también un antropólogo, analista social, Marvin Aguilar, el perfil psicológico de un electorado tan diferente. Bienvenido y buenas tardes. ¿Qué tal, Gladys? Un gusto y un saludo a tu audiencia. Gracias por dedicarnos estos minutos. Bueno, comparta lo que ha sido hasta ahora su análisis con relación a este proceso electoral estadounidense que está reflejando ese resultado. Nosotros en antropología decimos que nunca le debes de achacar un resultado a una sola cosa, sino que es la suma de muchas cosas. Pero destaca, si tú quieres, lo más importante es la situación económica y, digamos, en un segundo plano, el tema de la migración. Por ejemplo, la principal masa migrante es de México. Se estima que hay unos 35, 40 millones de mexicanos. Fíjate, pueden llegar a ser hasta más de 50 millones ya con los mexicanos legalizados. Y si a eso le sumas los hijos, los chicanos, que son los mexicanos ya nacidos en los Estados Unidos, se te hace una cifra impresionante, solo de un país. Después tenés los salvadoreños, que están concentrados en Los Ángeles, en Houston y también en Maryland, Washington, esa zona de ahí. Y después van los dominicanos, los cubanos, ¿ya? Y entonces el tema de la migración ha hecho, por ejemplo, que estos grupos que tradicionalmente votaban demócrata, Uh-huh. hoy hayan votado republicano, porque creen, confían que Donald Trump va a detener la migración. Es decir, hay muchos inmigrantes latinos que ya no quieren más latinos ahí. Qué paradoja, Eso ¿no? es, pero eso ameritaría, te digo, un estudio aparte, que nosotros como latinoamericanos, hay hay un refrán que viene desde España que dice: si habla mal de España es español. Entonces, si en Centroamérica hay un refrán que dice que el peor enemigo de un centroamericano es otro centroamericano. Entonces, me imagino que ustedes también en Sudamérica Sí. han de tener esas, digamos, esos pleitos limítrofes, por ejemplo, ustedes con Colombia por la cuestión limítrofe, Perú con Bolivia, o Chile con Bolivia, Mm. Argentina con Bolivia, El Salvador con Honduras, Costa Rica con Nicaragua, Guatemala con Belice. Entonces, de repente, esas formas de pelearnos entre nosotros también se manifiestan allá. Hay otro dato también interesante, el tema de la religión. Fíjate que los únicos que mantienen la religión católica son los mexicanos. Es raro que un mexicano, digamos, deje de ser católico, pues más que católico es guadalupano, ¿no? Ujú. Entonces es raro. Pero los centroamericanos dejan de ser católicos y pasan a ser de las diferentes iglesias evangélicas, cristianas o pentecostales que hay en los Estados Unidos. O sea, es rápido.
eh, ha habido de alguna manera una especie de, también dentro de los afroamericanos, la idea que dijo Trump que los latinos, los inmigrantes, les están quitando el trabajo. Entonces esto también se lo compraron los Caló. afroamericanos Ujú. y aumenta el voto dentro de este sector afroamericano para Trump. Es más, déjame decirte, los latinos siempre han votado demócrata y siguieron votando demócrata en esta elección. El 60% de latinos votó por Harris, pero subió al 40% la votación de latinos por Trump, y eso no pasaba, o sea, desde Reagan quizás, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o desde Nixon, si nos podemos ir, nunca un republicano había tenido tanto voto. Y luego está el tema económico, que eso les afecta a todos. A todos, por igual. Yo Ujú. acabo, yo acabo de estar en Los Ángeles y aún a pesar de que sí sentí que las cosas están más caras, por ejemplo, lo que hacías con $100 antes hoy lo haces con 300, por Ujú. ejemplo, $300. Lo estamos viviendo, Entonces, sí. Pe- Pero lo que entiendo por lo que va explicando usted, señor Marvin, estamos con un antropólogo, analista social, revisando lo que es el comportamiento del electorado en Estados Unidos, pero yo creo que eso puede también trasladarse al resto, ¿no? De la región incluso latinoamericana y en general del mundo, porque vemos que es hasta cierto punto un comportamiento que se repite, frecuente, tanto del discurso, el tipo de discurso y cómo cala, la forma del discurso y cómo cala en una mayoría, independientemente de que sean muy diferentes entre sí. Y ahí la pregunta también de cómo él puede, porque en su discurso, como dice, asomo ideas para los latinos, asomo ideas para los nacionalistas, por ejemplo, los patriotas, asomó ideas para los afrodescendientes, afroamericanos, pero bueno, ahora cómo concilia todas esas diferencias, porque toda esa gente, bueno, está esperando que resuelva lo económico, pero después viene el segundo punto a lo que ellos identificaron, o con lo que se identificaron del discurso, que no necesariamente es el mismo interés que tiene el latino, versus el y a mí, afrodescendiente, versus to- el to- to- nacionalista patriota, por ejemplo. totalmente, si te fijas, ha Mm, votado el 55% de la población. Entonces, tenés como un 45% que no fue a votar. Entonces, y de mm, ese 55% que fue a votar, pues Donald Trump sacó cerca de 74, 75 millones de votos. Entonces, aunque se siguen contando votos todavía, pero Trump llegó a su techo, es decir, no superó los votos que sacó en la elección pasada. O sea, va a ujú. superarlo quizás por 1 millón, pero no es, cuando se dice que ha habido una gran derrota demócrata, no es cierto. ¿Verdad? O sea, Trump ha sacado casi la misma cantidad de votos. Lo que ha sucedido es que el voto demócrata no fue a votar, Exacto. Eso es lo porque que decían. los demócratas han perdido entre 10 y 15 millones de votos y que no fueron a votar por Trump. Entonces, pero ¿y por qué? Este es un castigo, nosotros lo hemos visto en América Latina, ¿no? Por ejemplo, cuando se castiga a la derecha o a la izquierda. El tema también, hay que decirlo, Estados Unidos no está preparado para tener una mujer presidenta, Eso es otra cosa. ¿verdad? Eso es algo que tanto el voto latino de los hombres como el voto afroamericano masculino se inclinó más por Trump que por Harris. Tuvo Ujú. que salir Barack Obama, fíjate, a hacer un spot para convencer a los afroamericanos hombres a que votaran por Kamala Harris. Entonces eso ya te está diciendo que había una resistencia. Bueno, y explicarlo para nosotros en América Latina es mucho más fácil entender de que haya en algunos sectores resistencia a que una mujer sea tu jefa y mande. También aquí hay otro elemento importante. Estados Unidos vive una crisis social, una crisis económica, una crisis de identidad, una crisis política, y generalmente cuando hay crisis, los hombres, el electorado en Ujú. general suele confiar más en una figura fuerte, entonces, y no en Caudillo, una pues. mujer. El caudillo. Creen que una mujer no va a poder apretar el botón, una mujer no va a poder negociar con Xi Jinping, una mujer no va a poder negociar con Putin, una Mm. mujer no va a poder negociar con el tema de Netanyahu y Gaza. Entonces, hay todo eso, ¿no? Entonces, Mm, creo que todo eso pesó bastante en parte del electorado, Bueno, de hecho, dentro de los digamos. republicanos, además, aprovechando al máximo esta conversación con usted, señor Marvin, dentro de los republicanos hubo una opción femenina que descartaron. Agréguele a esto que la opción femenina en este caso era de los demócratas y caló también el discurso y con, bueno, además
la mayoría convencido de que eso va a ser así o es así o ya está siendo así de un supuesto comunismo en Estados Unidos, si es que Kamala Harris, por ejemplo, llegaba al poder o los demócratas continúan. Me gustaría también Hay algo revisar ese punto también de que me vista. gustaría tocar, fíjate, y es el tema, por ejemplo, esto que se ha llamado la cultura woke o el Exacto. progresismo. Ajá. Ya que tú lo mencionaste, de atacar a Harris como de izquierda, como comunista. En Estados Unidos no hay comunismo, no hay una izquierda entendida como la conocemos nosotros en América Latina. Pues en Estados Unidos hay un partido con dos caras, ¿no? El republicano y el demócrata. Nadie está hablando en Estados Unidos de quitar el sistema, que en realidad es el problema de ellos, el sistema, ¿no? Pero nadie está hablando de eso. Pero fíjate decir que a Kamala Harris, que abanderó el aborto, le afectó eso, yo creo que no es cierto, porque a la par de las elecciones presidenciales hubo referéndum en 10 estados Ujú. para refrendar el aborto y ningún estado rechazó el aborto. Todos aprobaron el aborto, pero en esos estados ganó Trump. Entonces lo que te está queriendo decir es de que las mujeres fueron a votar por el derecho al aborto y aprobaron el aborto en esos 10 estados, pero esa misma gente votó por Trump. O sea que Pues, no podemos decir que a Kamala Harris le afectó el haber abanderado el aborto, porque sí al parecer hay un consenso en ujú. Estados Unidos entre las mujeres que el aborto Er- debe de ser una cosa de los estados y es una cosa personal de cada mujer. Eso no está en discusión en Estados Unidos. E incluso te pongo el caso de la Florida. En la Florida había un referéndum sobre el tema del aborto, pero no para prohibir el aborto, sino para ampliar, digamos, las semanas en que una mujer puede someterse a un aborto. Entonces el resultado en Florida fue que rechazaron aumentar las semanas, pero no prohibieron el aborto. Entonces, no se puede em, decir eso. Lo que sí asusta a muchos sectores, tú hablabas de la mayoría silenciosa, y eso sí es algo que debe de reconocerse, digamos, por todos los estrategas políticos. A mucha gente le asusta estas libertades individuales que se están queriendo poner a lo largo de todos nuestros países en Occidente, ¿no? ujú. O sea, no todos los países son Holanda. Holanda o los Países Bajos son el laboratorio, ¿no? De Europa, donde ahí se ha aprobado la eutanasia, la marihuana, el matrimonio igualitario, el aborto. Entonces, si la gente lo asimila y lo procesa, pero no todos los países son o van a ir a la misma velocidad que Holanda. Entonces, en ese sentido, sí asusta mucho, digamos, a la gente le asustó el tema de que, por ejemplo, se iba a permitir que los muchachos que tengan, digamos, Utilizaban de manera recreativa. Ujú. exacto, que sean Sí, cisgénero, sí. que ya no iban a Ah, pedir permiso a los papás, sino que a lo ellos de podían decidir cambiarse de sexo, ¿no? Y que lo iban a también. meter en las escuelas. Todo eso asustó a los latinos más que todo, los asustó a los latinos. Bueno, pues se nos acabó este tiempo, pero yo creo que podríamos hacer un segundo incluso con un panel interesante hacia dónde va el mundo, ¿no? Como decía, los laboratorios, por ejemplo, como el caso de los Países Bajos. Pero también hay una postura conservadora, en algunos casos pues más o menos extrema, pero sin duda de donde se cuestiona lo que hasta ahora se viene dando dentro de los cambios sociales, como usted menciona, esa cultura progre, que para algunos ya rayan unos excesos inaceptables. Así que podríamos en otra parte, en otra entrevista, Claro, repasar ese solo punto que... brevemente. Ujú. Brevemente, Donald Trump tiene 2 años para demostrar que va a mejorar la economía y va a detener la migración. Dentro de 2 años hay elecciones de medio tiempo. Es correcto. La Cámara Baja la ha ganado Gladys por 3 congresistas, la Cámara Baja. Y la Cámara Alta, pues la ha ganado también por 3 o 4 congresistas. O sea que no es una gran, digamos, Ujú. diferencia, Margen. que en la próxima elección puede cambiar. Puede perder todo el Senado completo o una de las dos cámaras si la gente no ve que ha mejorado la economía o ha detenido la migración. O sea que dentro de 2 años tiene que tener buenos resultados, lo cual veo Total. difícil si me lo preguntamos. Sí, pero pues, lamentablemente no podemos juzgar un poco en su opinión sobre esa complejidad que tiene por delante Donald Trump. También creo que la mayoría la vemos, grandes desafíos. Y como bien dicen, 2 años estará nuevamente en el escrutinio ya de los electores estadounidenses que podrían revertir lo que hasta ahora tiene, de ese poder enorme que debe bien aprovechar y por el bienestar en general. Ojalá así sea, además con el criterio adecuado dentro de esos valores que uno defiende como los valores democráticos
los valores ciudadanos, los valores de vida. Así que bueno, le agradezco por lo pronto, señor Marvin, que haya estado con nosotros. Interesante su punto de vista como antropólogo y analista social sobre el resultado electoral de Estados Unidos, que al final nos interesa o nos debe interesar porque, bueno, son espejos de la humanidad. Yo siento que, y además estamos hablando de una potencia, ¿no? Que decide de una u otra manera sobre la seguridad del mundo y el destino del mundo. Así que seguiremos con usted y con otros revisando ese resultado curioso, interesante, además que tiene muchas aristas, como acabamos de ver una vez más, con Marvin Aguilar, antropólogo y analista social. 1:32. Voy a hacer publicidad y luego estaremos haciendo la pausa larga para regresar con la segunda entrevista a Joel García como abogado, defensor de derechos humanos, para actualizar lo que son estas excarcelaciones, las boletas de excarcelación que en las últimas horas está emitiendo la Fiscalía General. 1:32 entonces, y recomiendo a aquellos que no la han probado además que lo hagan, porque está sorprendiendo y mucho justamente por la calidad que lograron con la harina de maíz con M de Mari. Resultado del mejor maíz 100% venezolano. Es muy suave, es fácil de amasar, eleva las recetas, todo queda riquísimo, no forma grumos, no se pega. Además tiene un empaque muy lindo, lograron un muy buen diseño que destacan los anaqueles, la van a reconocer inmediatamente cuando vayan al punto de venta, al supermercado favorito, lograda con la mejor tecnología, la harina de maíz con M de Mari. Mari tiene más para dar. Y también aprovecho para recomendar el detergente de toda la vida que sigue destacando por la efectividad de la bioespuma. La espuma súper cremosa que lo identifica y que da resultados que uno espera, como la ropa limpia a la primera lavada, que huela rico, que tenga un aroma agradable, además hacía limpieza, que cuide los tejidos. Y en estos días ellos tienen precio especial que pueden aprovechar, como decimos, precio para los panas. Así que cuando vaya también al supermercado, pregunte por el detergente Ariel y compruebe su poder de limpieza. Esto fue publicidad, 1:33, hacemos la pausa y en breve regresaremos. Gladys en Éxitos hasta las 3.